aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. ¡Qué enorme honor! Ser creado a la semejanza de Dios. Ser un individuo libre pensador y totalmente autónomo. Al principio, el hombre no notaba su desnudez. Probablemente eso fue porque antes del pecado, él estaba vestido con gloria y luz. Dios también creó la compañía ideal para Adán, su bella esposa Eva. La alegre pareja fue colocada en un magnífico jardín perfectamente diseñado para aumentar su felicidad. A Adán, Eva y a las otras criaturas de la tierra también les dieron el privilegio divino de procrearse a su propia imagen. La intención de Dios fue que la raza humana tuviera dominio sobre este paraíso perfecto para siempre. Eternamente felices y sanos, trabajarían con la flora del jardín de Dios, mientras disfrutaban del afecto y compañía de todas las criaturas bajo su cuidado. El ambiente que nuestros primeros padres experimentaron fue muy diferente al mundo de hoy. Las rosas no tenían espinas, los insectos no mordían ni picaban, y los leones y ovejas jugueteaban juntos. Pero la bendición más grande era que los humanos vivían en perfecta armonía con su Creador. Cada séptimo día, Adán y Eva descansaban de su placentera labor y tenían una gozosa comunión con la visita de su Creador. Era un mundo espléndido y maravilloso. Y este estado de felicidad habría continuado por la eternidad si nuestros primeros padres hubieran mostrado fidelidad con una simple prueba. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Puesto que el adversario había contaminado el universo con su rebelión, el Señor vio la necesidad de una simple prueba de amor y lealtad. ¿Recuerdan? Los ángeles buenos vieron a un tercio de sus amigos ser expulsados del cielo durante la guerra. ¿Cómo podrían estar seguros que estos nuevos humanos no se unirían a Lucifer y causarían más problemas? Así que el Señor plantó un árbol único en el jardín. Un árbol cuyo fruto no debía ser comido so pena de muerte. Al pasar esta simple prueba de obediencia, Adán y Eva mostrarían su lealtad hacia Dios y su fe en su palabra. Aún más, era una prueba de amor. Por eso Jesús dijo en Juan 14, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Pero alguien más supo de esta prueba de fe y estaba determinado a usarla en su favor. Satanás estaba muy celoso de los humanos, quienes felices disfrutaban de la bendecida vida que él perdió. Su feliz existencia estaba en total contraste con la suya, la cual ahora estaba llena de culpa, pecado y miseria. En su resentimiento y enojo, no estaba dispuesto a dejar a la pareja en paz, pues el pecado siempre buscará arrastrar a otros consigo. Así, un día en que Eva estaba concentrada en su placentero trabajo, se encontró sola y peligrosamente cerca del árbol prohibido. Fue cuando Satanás vio su oportunidad.
Usando una serpiente hipnotizante como su medio, el ángel caído llamó a Eva desde el árbol y trató de entablar conversación. Sus palabras encantadoras fueron cuidadosamente calculadas para infundir desconfianza a Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Trágicamente, cuando Eva escuchó la suave y sedosa voz del tentador, comenzó a tener dudas sobre la palabra de Dios. La serpiente la engañó con la promesa de gran poder y sabiduría. Eso llamó su atención. Después de todo, aparentemente el fruto le dio a la serpiente la habilidad de hablar. ¿Qué otros poderes podría darle a ella? Y así, aunque apenas había conocido a la serpiente, ella confió en su palabra por encima de Dios, quien la creó y le proveyó un hogar paradisíaco. Así que Eva comió del fruto prohibido y pronto persuadió a su esposo de hacer lo mismo. Adán pudo haber elegido mantenerse leal a Dios, pero él puso su amor por su esposa sobre su amor por Dios. Cuando nuestros primeros padres le dieron su lealtad al enemigo, el dominio de la tierra fue reclamado por Satanás. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ninguno puede servir a dos señores. Este mundo sería el último campo de batalla entre el bien y el mal. Y el corazón de cada hombre y mujer fue el premio. Adán y Eva no se dieron cuenta en ese tiempo, pero su momento de desconfianza y desafío abriría las compuertas del sufrimiento de millones de personas durante miles de años. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nuestros primeros padres pronto se enfrentaron al terrible resultado de su pecado. En su estado santo, Adán y Eva resplandecían con túnicas de gloria. Después de pecar, sus túnicas naturales de luz se desvanecieron y se sintieron mortificados con la sensación de su desnudez. Vergüenza y temor reemplazaron su alegría y paz y trataron de cubrir su desnudez con hojas. Ahora también se encontraban bajo la constante influencia del diablo. Cediendo a la tentación, habían debilitado su naturaleza y Satanás había ganado poder sobre la humanidad. Las personas no podían resistir a las tentaciones del diablo con su propia fuerza. Por último, y lo más aterrador, se encontraban viviendo bajo la pena de muerte inminente. Dios les había advertido que la desobediencia traería la muerte. Ya habían experimentado la muerte espiritual. ¿Cuánto tiempo pasaría para que sufrieran la muerte física también? En ese punto su futuro no tenía nada más que oscuridad y desesperación. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Igual que el pecado provocó que los ángeles caídos fueran expulsados de su hogar celestial, ahora por la desobediencia, Adán y Eva fueron sacados de su jardín, su hogar en el paraíso. Todo a su alrededor estaba cambiando rápidamente y la humanidad se encontró susceptible a las penas, enfermedades y finalmente a la muerte. Hasta los animales y plantas estaban infectados por la terrible maldición. Las espinas y cardos ahora aparecían en árboles y flores, y los animales que anteriormente eran gentiles comenzaron a matarse y devorarse unos a otros. El peor resultado fue que el pecado separó a la humanidad de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En la creación,
A Adán y Eva se les dio el honor de hablar con los ángeles y hasta con el Hijo de Dios cara a cara. Pero Dios es tan puro y santo que ningún mal puede existir en su presencia. Ahora que los primeros humanos habían pecado, Dios alejó su santa presencia de ellos por su propia protección. El pecado había quemado una catarata en el alma del hombre que ya no podía ver la dimensión espiritual. Desde ese momento en adelante, la comunicación con el cielo sería limitada. Conforme estas maldiciones cayeron sobre Adán y Eva, el corazón de Dios se llenó de tierna compasión. La ley que habían roto no podía ser alterada para salvarlos, pues es tan sagrada e inmutable como Dios mismo. El Señor sabía que había solo una forma en que el hombre podía ser redimido. Así que un plan fue revelado, nacido desde el fondo del corazón de Dios. Un plan para salvar al hombre de su cita con la muerte eterna y restaurar todo lo que se había perdido con el pecado. Sería un asombroso intento en su intensidad, alcance y poder, pero sería un plan que también implicaría un enorme sacrificio. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Las Escrituras claramente enseñan en Romanos 6:23, el costo del pecado es la muerte. La ley rota demandaba la vida del pecador. Y solo había uno en todo el universo que podía calificar como sustituto de la humanidad. El Creador solo podía pagar la deuda de sus criaturas al tomar su lugar. Así, Jesucristo, el Hijo de Dios, por voluntad aceptó dejar la pureza, gloria y seguridad del cielo. Él vendría a morir en nombre del hombre en su malvado y renegado planeta. Él nacería como un inocente e indefenso bebé, soportaría una vida de pena y vergüenza, y aún así viviría una perfecta y victoriosa vida. Finalmente, Él tendría una muerte humillante para poder ser sustituto de la humanidad caída. Por su sacrificio, la humanidad asombrosamente recibiría una oportunidad más de tener vida eterna. Su sangre proveería el rescate para el mundo que había sido raptado por Satanás. Este maravilloso plan de redención fue gráficamente ilustrado en el sistema de sacrificios de animales ordenado por Dios después de la caída del hombre. El Señor había advertido a Adán y Eva que morirían el día que comieran del fruto prohibido. ¿Y cómo fue que permanecieron vivos? La Biblia nos dice que inmediatamente después de su pecado, Dios les proveyó ropa en la forma de pieles animales. Es digno de notar que Apocalipsis se refiere a Jesucristo como la oveja, que fue muerto desde el principio del mundo. Esto indica que una oveja fue sacrificada el mismo día para prevenir sus muertes inmediatas. Por fe, en este sacrificio sus muertes fueron simbólicamente transferidas de ellos a la criatura inocente. La oveja, por supuesto, era la representación de Jesús. Y así, un rayo de esperanza fue provisto en una situación de aparente oscuridad y desesperación. A través del arrepentimiento y la fe en la sangre del Mesías venidero, cualquier humano podría ser una vez más hijo de Dios. Pero a pesar de este maravilloso plan, Satanás aún tenía dominio sobre la tierra, y la vida en este mundo no sería fácil. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Naturalmente, muchos se preguntan, ¿cómo un Dios amoroso y poderoso permite penas y sufrimiento en nuestro mundo actual? Pero está claro desde el Génesis que Dios nunca quiso que conociéramos la pena y tribulaciones de esta vida. Cuando el mundo salió de la mano de Dios, la tierra era un maravilloso paraíso. Fue el pecado de Adán y Eva lo que le dio a Satanás el derecho a reclamar control de este planeta. Debido a su trágica elección, el diablo y sus acólitos ganaron el poder de tentar y atormentar a los humanos, infligiendo la enfermedad, el dolor y el sufrimiento. Podría ser mejor preguntar, ¿por qué Satanás tiene control total sobre la humanidad? La respuesta es Jesucristo.
Tal vez ya se dieron cuenta que la muerte de Jesús en la cruz nos dio a cada uno de nosotros la oportunidad de ser salvados. Pero en realidad hizo mucho más que eso. Cuando el Salvador ofreció su vida para redimir a la tierra, ese acto ponía restricciones al control de Satanás sobre la humanidad. Satanás no podría forzar nuestra voluntad y su poder de lastimarnos sería limitado. El sacrificio de Cristo también nos brindó un tiempo de prueba, durante el cual podríamos ver la diferencia entre el gobierno de Dios y el de Satanás, y luego decidir a quién serviríamos. Finalmente, por el sacrificio que hizo Jesús, el reino de Satanás llegará a su final. Y un día la tierra será devuelta al hombre, más maravillosa de lo que era al principio. Aunque Adán y Eva comenzaron sus vidas como exiliados del paraíso, aún tenían esperanza. Dios les proveyó de pieles de animales sacrificados para cubrirse. Pero lo más importante, Él les prometió la sangre del Cordero de Dios para pagar por su pecado si aceptaban a Cristo y se arrepentían. Una gran pregunta permanece: ¿las personas aceptarían el generoso regalo de Dios? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La asombrosa historia que acaban de escuchar es verdad y los afecta. Pues por el deseo de Satanás de ser Dios y la desconfianza y desobediencia de Adán y Eva, todos nos encontramos en una situación peligrosa. Por una parte, la humanidad ha sido grandemente favorecida por Dios con una segunda oportunidad de recuperar nuestro hogar del Edén. Por otra parte, si desistimos de aprovechar esta gran oportunidad, nos volveremos esclavos de Satanás y finalmente seremos destruidos cuando Dios limpie el universo del pecado. Amigos, no hay mejor tiempo para elegir a Jesús que justo ahora. Ninguno de nosotros sabe cuánto más tendremos que vivir en esta tierra. Nuestras vidas pueden terminar instantáneamente. Jesús ha mostrado gran interés